Hoy tenemos una enseñanza muy importante y muy preciosa, a la cual le hemos intitulado La única salida. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la única salida. Y ya sabe usted que cada enseñanza que Dios nos da es guiada por Dios y tiene que ver con la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces hoy hablaremos de la única salida y vamos a estar ahí en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Una vez más. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y con este versículo de la palabra de Dios vamos a meditar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por tu amor, por tu infinita misericordia y bondad que tienes para con nosotros. Pero sobre todo gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, porque a través de Él recibimos todas las cosas. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos, descendencia. Pero sobre todo gracias por tu Hijo Jesús y gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, porque a través de Él podemos aprender cosas muy importantes para nuestra vida que se van a convertir en victoria en nuestra vida diaria. Padre, te pedimos que tu palabra anide en nuestro corazón y se vuelva vida en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la noche, hora de Jerusalén, 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente a través de televisión mundial, radio, televisión cristiana e internet televisión. Y hoy hablaremos de la única salida. Y la lectura la tenemos en la palabra del Señor en el libro de Génesis 19, versículo 17, que nos dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y saben, el propósito de Satanás es esclavizar a la gente con el pecado. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y vamos a ir a Génesis 13, versículos 8 al 11. Donde nos habla de estos dos personajes, Abraham y su sobrino Lot. Y nos dice: entonces Abraham dijo a Lot:
no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Mis amados, aquí nosotros vamos a encontrarnos con enseñanzas que nos van a servir para toda nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña aquí que Lot fue guiado por la carne, él fue guiado por sus ojos. En cambio, Abraham iba a ser guiado por el Espíritu. Y nos dice la palabra que Abraham le dijo a su sobrino Lot que no podían estar juntos en el mismo lugar, que escogiera a qué lado se iría para tomar él el rumbo opuesto. De tal manera que si Lot iba a la derecha, Abraham lo haría a la izquierda. Y la Biblia nos enseña que Lot se dejó guiar por su vista física, por su carne, por sus ojos humanos, y miró hacia la llanura de Sodoma y Gomorra, la cual era fértil, donde todo lo que se sembraba producía en gran manera. Mis amados, quizá tú digas, bueno, ¿esto de qué manera me afecta a mí? Te voy a poner un caso práctico del día de hoy. Me recuerdo de una persona que me dijo, pastor, me están ofreciendo un trabajo en la ciudad de Guadalajara, un mejor trabajo del que tengo yo ahora. Me van a aumentar el sueldo, me van a dar muchas prestaciones y yo siento que debo irme para Guadalajara. Y yo le dije, ¿ya buscaste la guía de Dios? Dijo, es que yo siento que la guía de Dios es que me vaya a Guadalajara. Y yo le dije, pues necesitas asegurarte porque no sea que te vaya a pasar lo que le pasó a Lot. Porque Lot nos dice la palabra que vio aquella tierra y aquella tierra pues era una tierra fértil, era una tierra donde todo lo que se sembraba producía. Pero el seguir esa guía era la guía de la carne. Y pues este hombre del cual les digo, pues decidió irse para Guadalajara y pues llegó a Guadalajara y en poco tiempo le dijo su jefe que no le iban a dar el aumento que le habían prometido, que no le iban a dar las prestaciones que le habían dicho. En fin, pues fue a padecer. Y eso nos sucede cuando nosotros somos guiados por la carne. Más adelante sus hijos se apartaron del camino de Dios. Acabó su hija en un antro y su hijo totalmente fuera de la fe de Cristo. La esposa también se apartó del camino, etcétera. Hubo complicaciones, hubo consecuencias, como las vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 13, en la vida de Lot. Y nos dicen los versículos 12 y 13, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Nos dice la palabra que Abraham acampó en la tierra de Canaán, es decir, en la tierra prometida, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y nos dice las Escrituras, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma estaba lejos todavía, pero Lot
fue moviendo sus tiendas, moviendo su casa portátil, hasta llegar prácticamente a Sodoma. Y nos dice la palabra, mas los hombres de Sodoma eran malos. Oiga usted, cuando nosotros leemos en la Biblia que alguien era guapo es porque era muy guapo. Pero cuando nos dice que alguien era malo, créamelo, era una persona tremendamente mala. Y todavía nos dice la palabra que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Alguien diga en gran manera. O sea que no eran cualquier cosa de pecadores. Eran grandes pecadores contra el Señor. Y el pecado que practicaban los hombres de Sodoma era el pecado de perversión sexual. Y vamos a tener una grande enseñanza al respecto el día de hoy. La palabra nos enseña que Lot vio la prosperidad abundante de esa región, se dejó atraer por las riquezas, se dejó encantar por el deseo de hacer mucho dinero e inclinó su corazón hacia allí sin pedir la guía de Dios. Pero la tierra de Sodoma y Gomorra era una tierra bajo el juicio de Dios. Dios tenía juicio contra estas ciudades, porque la gente se había entregado a la perversión sexual. Había en aquel lugar gran abundancia de dinero, pero también había abundancia de pecado. La promiscuidad sexual era lo más común. Y oiga usted, y el espíritu de homosexualidad se había arraigado con fuerza al punto que cuando llegaba un hombre, todos los homosexuales estaban al acecho. En ese entonces, el único hombre justo en esa tierra era Lot. Entonces, la palabra nos enseña que el pecado que había en esta región era el pecado de homosexualidad. Es por esto que el día de hoy les llamamos sodomitas a las personas que practican la homosexualidad. Qué triste es que a un pecado de esta gravedad se le llame por el nombre de una ciudad. Imagínate como si algún pecado se llamase con el nombre de nuestra ciudad. Pues así fue en el caso de esta tierra de Sodoma y de Gomorra. Y vamos a leer en los versículos, en el capítulo 19, versículos 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Alguien diga, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Lot era consciente de la maldad que había en su entorno y se preocupó por estos dos hombres. Estos dos hombres eran dos ángeles que se encontraban allí y les ofreció hospedaje. Estos ángeles tenían forma humana y habían llegado para destruir aquellas ciudades, pero Lot no lo sabía. Y dice la Biblia que cuando estaban sentados para cenar, todos los hombres de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, rodearon la casa de Lot y le dijeron, versículos 4 y 5, pero antes que se acostasen,
rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Alguien diga, todo el pueblo junto. Ustedes imagínense la gravedad de la perversión sexual, la gravedad de este pecado de homosexualidad, que nos dice la palabra que estaba todo el pueblo junto, no para hacer el bien, estaban ahí para cometer el pecado de homosexualidad, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En la Biblia, la palabra conocer significa sostener relaciones sexuales. Entonces, aquí le estaban diciendo claramente que deseaban tener relaciones con estos hombres que en realidad eran ángeles. Lot se intranquilizó porque tenía la costumbre, esa costumbre del oriente, de proteger por encima de todo la vida de cualquier persona que se encontrara hospedada en su casa. E hizo una de las cosas más absurdas que alguien pueda hacer en su vida. Y nos dice la palabra del Señor en los versículos 6 al 8, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Qué tremendo, mis amados hermanos, que este Lot se le haya ocurrido negociar a sus hijas por estos 2 hombres. Y nos dice la palabra que en el versículo 7, una cosa tremenda si nosotros leemos la Biblia despacio, que nos dice, os ruego, hermanos míos. Alguien diga, hermanos míos. No solamente Lot había ido caminando hacia la ciudad de Sodoma, moviendo sus tiendas hasta llegar prácticamente a la ciudad, luego terminó sentado en la ciudad y finalmente se hermanó con los miembros de esa ciudad. Y eso es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros con cualquier pecado. No pierda esta escritura y vamos a ir al Salmo 1, que nos enseña claramente cuál es la progresión del pecado. Y cuando nosotros leemos la palabra, debemos de fijarnos bien qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Porque Dios nos está enseñando todo el tiempo. Alguien diga, todo el tiempo. Fíjese que nos dice el capítulo 1 de Salmos, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. La palabra del Señor nos dice, bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer, feliz, dichoso. ¿Quién? El que no anduvo en consejo de malos. Es la primer parte de la progresión del pecado, andar con personas que te están diciendo cosas, te están diciendo cómo han caminado ellos en el pecado. Yo me acuerdo de una chica de nuestra iglesia que tenía una compañera que tenía una vida muy sucia sexual
y todos los días le estaba diciendo a esta amiga, ya no me platiques lo que haces. Pero la otra chica continuamente estaba diciéndole, no, es que fíjate que fui acá, hice acá, me fui con mi novio, hicimos esto, hicimos lo otro. Y ella escuchándola. Y yo le decía, ya no le escuches a esa mujer. Y ella seguía escuchando, porque es el primer paso de la caída espiritual. Segundo, dice, ni anduvo en camino de pecadores. El segundo paso en la caída espiritual es que tú ya no te conformas con oír lo que te está diciendo la otra persona, sino andas con ella. Andas con ella, no haces lo mismo que hace ella, pero andas con ella. Dice la palabra, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Aunque tú no practiques los pecados que practican tus amigos, si tú andas con ellos, eventualmente vas a caer en lo mismo. Finalmente nos dice el tercer paso de la caída del pecado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor quiere decir burlador. Ni en silla de burlador se ha sentado. Entonces el progreso es que primero tú oyes a la persona, segundo tú andas con esa persona, pero no practicas lo que hace esa persona, para finalmente terminar haciendo exactamente lo que hace esa persona. Y eso fue exactamente lo que hizo Lot. Lot primeramente vio aquella ciudad de Sodoma, se le hizo que era una ciudad muy próspera, lo vio. Luego fue caminando hacia la ciudad de Sodoma, moviendo sus tiendas portátiles hasta que llegó a los límites de la ciudad. Luego, tercer paso, se sentó en la puerta de la ciudad, que en aquellos tiempos el estar sentado en la puerta de la ciudad era una posición muy alta. Solamente los jueces de la ciudad se sentaban ahí. También se sentaban ahí las personas que hacían comercio de importación y exportación. Bueno, pues Lot pasó por los tres pasos. Primero oyó, luego caminó y terminó sentado. Finalmente no practicó Lot lo que hacían aquellos hombres, pero se vio muy presionado contra lo que ocurría en la ciudad. Luego nos dice la palabra del Señor en los versículos 9 al 11 de Génesis 19. Y todos ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Los ángeles jalaron a Lot y lo metieron. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Mis amados hermanos, pues Lot no sabía que esos hombres eran ángeles. Un solo ángel fue el responsable de acabar con todos aquellos primogénitos de la tierra de Egipto, el ángel exterminador. Y ahora nos dice la palabra que ahí junto con Lot no había uno, sino habían dos. Entonces, nosotros no necesitamos defender a los ángeles se defienden solos. Dice la palabra que no hicieron nada físico, simplemente los cegaron y acabaron ciegos igual, desde el menor hasta el mayor. Y la palabra del Señor nos enseña que aún estas personas ciegas, buscaban la casa para atrapar a los huéspedes de Lot. Y esto nos habla de que a qué grado puede llegar uno con el pecado. No importa qué es lo que te pase, tú vas a seguir adelante en el pecado. Y estos hombres, a pesar de estar ciegos, seguían en su interés de sostener relaciones homosexuales. Y pues
la palabra del Señor por ahí nos habla en el libro de Apocalipsis, cómo los hombres en el tiempo de la tribulación, aún a pesar de que les lloverán todas las clases de calamidades que nos habla la Biblia, pues aún así ellos van a seguir maldiciendo a Dios. Y es que una persona que se encuentra en pecado y está hundida en el pecado, lo que le pase ya no le importa. Lo que quiere hacer es su pecado, a pesar de todo, como estos que ya se encontraban ciegos. Y nos dicen los versículos 12 y 13, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los ángeles le contaron a Lot por qué habían sido enviados por Dios y le advirtieron que debían huir con su familia hacia el monte y no mirar tras de él para no perecer. Y vamos a ver 4 principios básicos en este libro de Génesis que nos hablan respecto al arrepentimiento. Y los hijos de Dios decimos arrepentimiento. Quiero decirte que tú puedes ser el más grande pecador que ha pisado la tierra, que tú has cometido todo tipo de pecados, incluso los pecados más sucios y abominables delante de Dios, que es, por ejemplo, el abuso de menores. Ese es el pecado más grave en la Biblia. Entonces, el abuso de menores, la homosexualidad, el lesbianismo, el homicidio, has cometido robos, has cometido toda clase de pecados. Bueno, hay salida para ti, pero la única salida al problema del pecado se llama arrepentimiento. Y los hijos de Dios repetimos arrepentimiento. Y vamos a ver estos 4 principios que debemos tener en mente cuando hablamos de arrepentimiento. El primer principio debe ser que el arrepentimiento debe ser inmediato. Y los hijos de Dios repetimos inmediato. Primer principio respecto al arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser inmediato. No pierda este pasaje de Génesis 19 y vamos a ir a Hechos 17, versículo 30. Para eso es que trae un listoncito la Biblia, para que no pierda lo que estamos leyendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, alguien diga manda, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los tiempos del Antiguo Testamento, los tiempos de antes de que Jesús se manifestara, ahora manda. Dios no está pidiendo, está exigiendo, está ordenando. Dios nos está ordenando a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos. Y como vamos a ver más adelante, el arrepentimiento debe ser parte de nuestra vida diaria. El arrepentimiento no es algo que fue en un momento y ya no existe más, sino el arrepentimiento debe ser algo de nuestra vida diaria. Es exactamente igual que la confesión. Tú confesaste a Jesucristo cuando le recibiste por primera vez, pero toda tu vida vas a estar confesándolo, de una manera o de otra, cuando testificamos, cuando nos unimos a una promesa, estamos confesando a Jesús.
Y la vida de confesión debe ser una vida continua, debe ser parte de nuestra vida. Bueno, también el arrepentimiento debe ser parte de nuestra vida. El perdón debe ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esas cosas van a hacer que nuestra alma viva, que nuestra alma esté en paz, que nuestra alma esté en gozo. Si tú eres una persona que cumples con todo lo que dice la palabra de Dios, pero no cumples con el arrepentimiento, vas a estar mal, vas a estar fuera de la comunión. Si tú haces todo lo que dice la palabra de Dios, pero no tienes una vida de confesión, no vas a vivir gozoso. Y finalmente, si tú eres una persona que no perdonas, vas a ser una persona triste, vas a ser una persona deprimida, angustiada. ¿Por qué? Porque no estás perdonando. Y el perdón debe ser parte de nuestra vida diaria. Lo podemos ver de una manera muy clara en el matrimonio. En el matrimonio puede haber muchas situaciones donde pues de pronto podemos decir, esto no lo voy a perdonar. Esto es una cosa que me está haciendo mi esposa y no se lo voy a perdonar. Y entonces tú guardas en tu corazón ese rencor, ese resentimiento y más aún un deseo de venganza. Y pues eso está mal, no te va a dejar ser feliz, no te va a dejar disfrutar tu vida. Tenemos que perdonar. Entonces, el perdón es el camino a la felicidad. Y regresamos a Génesis 19, que es nuestra lectura. La orden que dieron los ángeles fue escapa, y este fue el mandamiento para huir de la corrupción del mundo. Entonces, fíjense, si ya saliste tú hoy de tu vida de pecado, no vuelvas a mirar atrás, no vuelvas a mirar atrás. No permitas que los mismos deseos que tenías antes los añores. Cada vez que miras atrás, retrocedes todo lo que has avanzado. Y Satanás quiere atraparte a través de la mirada. Por lo tanto, no vuelvas a contemplar las cosas que antes hacías. Recuerda, el propósito de Satanás es destruirnos totalmente. Dice la palabra que Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir. Entonces, ese es su objetivo. Satanás sabe que si logra quitar de ti la santidad, te destruirá. Entonces, el primer principio del cual estamos hablando es que el arrepentimiento debe ser inmediato. Y la enseñanza es escapa. Alguien diga escapa. No pierda eso en mente. Y nos dicen los versículos 14 al 16. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de esta ciudad. Mis amados hermanos, versículo 16, y detendiéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Qué tremenda palabra de Dios encontramos aquí, mis hermanos. Dice la palabra que entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero ¿qué dice la palabra? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué dice que dijo? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Sabe qué? Muy probablemente Lot no tenía devocional en su hogar.
Muy probablemente Lot no tenía un altar devocional, no tenía un tiempo semanal con su esposa y con sus hijas para hablarles de la palabra de Dios. De modo que cuando Lot les advierte a sus hijas, a su esposa y a sus yernos que había que huir, sus yernos creyeron que estaba jugando. Creyeron que estaba jugando. Creyeron que se estaba burlando. Si tú en tu casa no compartes la palabra de Dios a tu familia, como esposo, como varón, como patriarca del hogar, cuando verdaderamente haya algo importante que decirle a tu familia, no te van a creer. Van a creer que estás jugando. Van a creer que no es importante lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque nunca les hablas de Dios. Porque nunca les hablas de las cosas importantes. Porque nunca les hablas de las cosas espirituales. Sino que te comportas como cualquier otro padre de familia de la tierra. Tan solo preocupado por llegar después del trabajo y descansar, tirarte en tu sofá favorito, prender la televisión y quedarte viendo la tele. Sin importarte nada más que te traigan la cena, tus tortillas calientes y tu salsita. ¿Verdad? Ese es el común denominador del padre de familia que llega a casa y cuando sus hijos le quieren decir algo, les dicen: hazte a un lado, estoy muy cansado, no tengo tiempo. Bueno, cuando se llegue el momento de decirles algo verdaderamente importante y en base a la palabra de Dios, tus hijos no te van a creer. Tus yernos no te van a creer, tu esposa no te va a creer, porque no has tenido tiempos devocionales, espirituales en casa. Así es que yo quiero invitarles en el nombre del Señor a que a partir de este día todos tengamos en casa nuestro altar devocional. ¿Qué necesitas hacer? Separar una hora a la semana, donde tú te sientes con tu esposa y con tus hijos y les compartas algo de la palabra de Dios. Mira que ni siquiera te voy a decir que les compartas, compárteles algo de la palabra de Dios. Claro, yo debiera decirte que les compartas lo más importante, que es la salvación. Eso es lo más importante. Pero después de la salvación, escoge tú enseñanzas importantes en las Escrituras y compárteselas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es una manera en que tú te estás dando a conocer como el patriarca, como el padre de familia, como el sacerdote del hogar. Y entonces cuando verdaderamente haya cosas importantes que decir en casa, tú vas a surgir como una autoridad espiritual. Pero de otra manera, si tú no hablas palabra de Dios en tu casa, pues entonces nadie te va a creer cuando verdaderamente tengas que decir algo importante. Y nos dice la palabra en el versículo 15, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciéndole: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lo estaban exhortando a que saliera de la ciudad. Versículo 16, y deteniéndose él, y los hijos de Dios repetimos, y deteniéndose él, ¿qué dice que dijo? Que se paró. En esa exhortación que le dijeron: sal de la ciudad, él se detuvo. Y entonces dice la palabra que los ángeles asieron su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Literalmente los arrastraron. No se salían, bueno, los jalaron. Lo jalaron a él, jalaron a su esposa y jalaron a sus hijas y los pusieron afuera de la ciudad. No te sales, te sacamos. Esta es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que aun cuando nosotros no entendemos, Él nos empuja. No entendemos con palabras, bueno, pues vamos a entender con jalones. Hasta que de pronto nos ponga fuera de esa situación donde Dios no quiere que estemos.
Tremendo pasaje de la palabra del Señor. Y dice, según la misericordia de Jehová. Recordemos que la misericordia es el centro de las Escrituras. Dios por misericordia nos creó, por misericordia nos salvó, por misericordia nos sana, por misericordia nos bendice, por misericordia nos tiene, nos sostiene y nos da. Por su misericordia. Dios extendió su misericordia a la familia de Lot, oiga usted, por causa de Abraham. Abraham era el nombre de Dios. Aquel que había dicho, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Ese era el nombre de Dios. Y Lot había sido bendecido cuando se encontraba con Abraham. Porque Abraham era el hombre de Dios. Entonces, como Abraham era el hombre de Dios y Lot estaba con él, pues Lot alcanzaba las bendiciones. Es lo mismo en tu trabajo, en el negocio donde tú estás, en tu empresa. La empresa va a ser bendecida por causa tuya. A ver, alguien diga, la empresa va a ser bendecida por causa mía. De la misma manera que Lot fue bendecido por causa de Abraham. De la misma manera que Dios bendijo a Egipto en el tiempo de José. Y la misma manera que Dios bendijo a todos los que se encontraban alrededor de David. Porque eran los hombres de Dios. Y el estar cerca del hombre de Dios te alcanza bendición. Entonces, mientras Lot estuvo con Abraham, pues Lot alcanzaba bendición. Pero cuando se separaron, y era indispensable que se separaran, porque Dios no podía bendecir totalmente a Abraham hasta que no se separara de Lot. Tenía que separarse. Lot es el tipo de la carne, de ser guiados por la carne. Y nosotros necesitamos dejar la carne para ser bendecidos en el Espíritu. Luego vamos a ver el segundo principio. El segundo principio es el arrepentimiento, es no volver a mirar atrás. Y los hijos de Dios repetimos, el arrepentimiento es no volver a mirar atrás. Una vez más, el arrepentimiento es no volver a mirar atrás. Esto es muy importante. Tengo 3 personas, 2 en esta ciudad y una en Chiapas, que son parte de nuestro ministerio, que tienen problemas actualmente por algo que hicieron hace 20 años. Y coincidieron, porque acuérdense que antes de hacernos daño a nosotros, Satanás lo que quiere es destruir la obra. Alguien diga destruir la obra. Para Satanás lo más importante no eres tú, es destruir lo que tú haces para Dios. Pero para destruir lo que tú haces para Dios, lo que hace es tratar de destruirte a ti. Y lo hace por medio de muchas cosas, entre ellos los recuerdos o las cosas que hicimos antes. Dice 2 Corintios 5:17, no pierda Génesis 19, y nos vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú recibes a Jesucristo hoy, déjame decirte que todas las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Tienes algo de qué avergonzarte de tu pasado? Levante la mano. Si tienes algo de qué avergonzarte de tu pasado, levanta bien la mano. Algo que tú no quieres que nadie se entere. Levanta bien la mano. Ahora voltee para atrás y mire todas las manos que están levantadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos algo, alguito, alguna cosa por la cual estamos avergonzados y no queremos que nadie lo sepa.
Bueno, déjame decirte que si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, o si tú haces a Jesús hoy tu Salvador personal, las cosas viejas van a quedar pasadas. Y todas son hechas nuevas. Mis hermanos, todos nosotros tenemos algo de qué avergonzarnos. De nuestra vida pasada o quizá de nuestra vida presente. Pero Dios dice que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ¿cuál es el trabajo del diablo? El trabajo del diablo, que es hurtar, matar y destruir, se va a encargar de recordarte o recordarle a las personas que están alrededor tuyo lo que tú hiciste en el pasado. Y van a decir, es que fulano, tú no sabes, él hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. ¿Cuánto hace? 15 años. No importa, pero lo hizo. Porque ese es el trabajo del diablo. Y si tú les dices, pero es que ahora está en Cristo y las cosas viejas pasaron y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces sí, pero es que hace 15 años hizo esto. Bueno, mi amado, mi amada, si tú has hecho algo hace 15 años, 10 años, 5 años o ayer, de lo cual tú estás avergonzado, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo es uno de los versículos más preciosos en la Biblia, que cuando yo me convertí, me llenaba de gozo mi corazón hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque las cosas viejas pasaron. Y dice el apóstol San Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 2 llamadas telefónicas a San Antonio, nos encontramos mi esposa y yo de vacaciones y recibimos 2 llamadas de 2 personas con problemas de su vida pasada que se le estaban viniendo encima. Y pues les dije exactamente lo que ustedes acaban de oír hoy. Las cosas viejas pasaron. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de reclamar algo que está bajo la sangre de Jesús, que está cubierto por la sangre. Entonces, el arrepentimiento es la única salida. El arrepentimiento debe ser inmediato. El arrepentimiento debe ser, ¿qué más? No mirar atrás. No mirar atrás. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Fíjese, en este versículo 17 tenemos 3 principios del arrepentimiento. 3 principios. Número 1, escapa. Número 2, no mires. Y número 3, avanza. Y los hijos de Dios repetimos, avanza. Entonces, el segundo principio es, el arrepentimiento es no mirar atrás. El mandato de los ángeles fue, no mires atrás. Si ya saliste, oiga esto, si ya saliste del mundo, no vuelvas a mirar lo que dejaste atrás. Si antes practicabas la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo,
todo tipo de impureza sexual, y ya recibiste a Jesucristo verdaderamente, Dios ya te liberó de eso. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, Dios ya te liberó de eso. Atención, no vuelvas otra vez a codiciar lo que antes hacías. No vaya a ser que perezcas. Ahí dice, versículo 17. Entonces, primer principio, el arrepentimiento debe ser inmediato, escapa. Número 2, el arrepentimiento es no mirar atrás, no mires. Tercero, el arrepentimiento es determínate solo a avanzar. Y los hijos de Dios repetimos, determínate solo a avanzar. Dice el versículo 17, no pares en toda esta llanura. Entonces, escapa, no mires, no pares. Escapa, no mires, no pares. Eso quiere decir, avanza. No pierda la escritura y nos vamos al Salmo 103. Salmo 103, versículos 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Qué maravilla! Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Todo eso hace el Señor por nosotros y más. Todo eso y más. ¿No le parece una maravilla? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y le no olvides. Otra vez. No olvides. ¿Por qué nos dirá la palabra de Dios que no olvidemos? Porque se nos olvida. Dios nos hace muchos bienes, pero se nos olvida. Estamos pasando por una situación difícil y se nos olvida que ya de estas ya nos sacó antes. Estás pasando por una enfermedad y te olvidas de que ya te sacó antes de estas enfermedades. Entonces dice el Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Él es quien perdona todas tus iniquidades, eso es maldades. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Y aquí vemos la asociación que hay entre el perdón de pecados y la sanidad física. Primeramente Dios nos perdona nuestras maldades, luego nos sana. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Piensa todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y todo donde te ha sacado. Satanás trata de aprovechar un disgusto familiar, una diferencia con el cónyuge o cualquier otra situación para que los hombres miremos atrás. Mas tú no debes de hacer esto. Satanás querrá que vuelvas a los malos negocios, a las trampas, a la mentira, al engaño, a tu antigua vida. Pero el mandato del Señor es avanza. Avanza. Primero escapa, luego no mires, luego avanza. Pablo dijo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
Si destruiste los altares pecaminosos, no los vuelvas a edificar. Si abandonaste la vida de pecado, no vuelvas a desearla en tu corazón. Huye al monte de Dios, huye al monte de la salvación, huye hacia Jesucristo, el Cordero de Dios. Démosle gloria, honra y alabanza. Él es la roca firme. Él es la roca eterna en la cual debemos refugiarnos. Todo aquel que haya huido al monte de Dios, Él le guardará, porque hay protección en Él y en su palabra. Tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios. Cualquier otro lugar vamos a ser movidos, pero si nos estacionamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a proteger. La palabra de Dios es como una barda alrededor de nosotros que nos está protegiendo. Pero si tú pones cualquier otro obstáculo ahí para que el diablo no te haga daño, el diablo te lo va a hacer. Porque lo único que Satanás respeta son dos cosas: la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios y la sangre de Jesucristo. Había una señora que acostumbraba, cada vez que dormían, cubrir a sus hijos con la sangre de Jesús. Decía: Señor, ya al final de su oración te pido que cubras a mi esposo y a mis hijos con la sangre de Jesucristo. Y un día se metió un ladrón a la casa a robar. Y entonces vio mucha sangre tirada en el piso. Dijo: aquí mataron a alguien. Y salió destapado. Dijo: no me vayan a achacar el crimen. Pasaron unos días y entonces el ladrón se encuentra a la señora en la calle. Y asustado le dice: ¿qué está haciendo, señora? Si yo la vi que estaba usted muerta. Yo soy el ladrón que entró a su casa y vi mucha sangre tirada ahí en el piso. ¿Por qué no está muerta? ¿Cómo es esto posible? Digo: es que yo acostumbro cubrir a mi familia con la sangre de Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. La sangre de Jesús nos protege. La sangre de Jesús nos cuida. La sangre de Jesús nos perdona. La sangre de Jesús nos sana. La sangre de Jesús nos salva. No hay nada que no pueda ser la sangre de Cristo. Criminales son parados al solo mencionar la sangre de Cristo. Ladrones, todo género de criminales son detenidos con la sangre de Cristo. Te va a decir el ladrón: tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, la sangre de Jesús. No puedes tocarme. Cuarto principio: vive en arrepentimiento. Y los hijos de Dios repetimos: vive en arrepentimiento. Y esto es muy interesante porque decíamos que hay cosas en las que nosotros debemos vivir. Una de ellas es en el arrepentimiento. Otra cosa es en el perdón. ¿Y otra cosa es en qué? ¿Qué otra cosa tenemos que vivir? La confesión. Debemos vivir en arrepentimiento, debemos vivir en confesión y debemos vivir en perdón. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en arrepentimiento, en confesión y en perdón, vamos a ser felices. Entonces, este cuarto principio es: vive en arrepentimiento. No hay otra manera de escapar si no es a través del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra de Dios nos dice que la palabra arrepentimiento procede del griego, de una palabra que es metanoía, que quiere decir cambio de mente. Y los hijos de Dios repetimos: cambio de mente. Y nos dice uno de los versículos más trascendentales en la Biblia, que es Hechos 3,
19. Este versículo fue el que a mí me convirtió. Hechos 3:19. Fíjese bien. Yo, cuando era perdido, pensaba que no había absolutamente nada que pudiera hacer Dios para perdonarme. Es decir, que iba con toda seguridad a ir al infierno. Pero entonces la persona que me compartió la palabra me mostró Hechos 3:19, que dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos del refrigerio. Y entonces yo le dije: entonces si me arrepiento, ¿Dios me va a perdonar? Dijo: claro que sí, lo estás leyendo. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Si tú te arrepientes, tus pecados son borrados. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces el arrepentimiento es, como decimos en química, el catalizador del perdón. El arrepentimiento no es el salvador, pero el arrepentimiento es una condición de la salvación. Tú necesitas arrepentirte para poder ser perdonado. Entonces, dice el Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir tiempos de refrigerio? Un tiempo de paz, un tiempo de bendición, un tiempo donde todo esté mejor. Entonces, la palabra convertíos es una palabra de origen militar que quiere decir cambio de dirección. Y los hijos de Dios repetimos: cambio de dirección. ¿Se acuerdan cuando marchábamos? Porque ya la gente ya no marcha en el servicio militar. Decían conversión a la derecha, y tú tenías que hacer esto. Conversión a la izquierda, ¿verdad? Es una palabra de origen militar que significa cambio de dirección. Entonces, por un lado te arrepientes, cambio de mente. Por otro lado, conversión, cambio de dirección. En lugar de ir a Satanás, ahora vamos a Dios. En lugar de ir al sur, ahora vamos al norte. En lugar de ir a la idolatría, ahora vamos a Cristo. Entonces, cuando hay un genuino arrepentimiento, hay lágrimas, hay dolor, hay confesión, hay renuncia, hay un pacto de no volver atrás. Creo que esto es muy importante en el arrepentimiento. Haz un pacto de no volver atrás. Es deshacernos enteramente de nuestra vida pecaminosa. Es entender que ese u otros pecados nos separaron completamente de Dios y que por ello todas las bendiciones de Dios se detuvieron. Dios quiere prosperarnos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperarnos, económica, familiar, física, espiritualmente, pero el pecado no le permite a Dios bendecirnos, porque hay argumentos que se levantan en contra nuestra. Mas el arrepentimiento los cancela todos y trae nuevamente la presencia de Dios en tu vida, las bendiciones de Dios en tu vida. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a arrepentirnos considerando esos 4 principios. Escapa, no mires, avanza y vive en arrepentimiento. Escapa, no mires, avanza y vive en arrepentimiento. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora, ore junto conmigo en primera persona: me arrepiento de todo pecado. Hoy quiero renunciar a todo espíritu inmundo que me lleva a la homosexualidad, al lesbianismo, a la perversión sexual, a hacer cosas sucias sexualmente. Perdóname, Señor.
estoy arrepentido y quiero hacer pacto contigo de abandonar toda forma de pecado sexual en mi vida. También quiero arrepentirme de toda cosa que te sea desagradable. Todo pecado que tú veas en mí, pereza, somnolencia, tristeza, depresión, angustia, desesperación, robo, malos pensamientos, odio, rencor, resentimiento, celos, amargura, ira, violencia y todo otro pecado que tenga yo en mi ser, renuncio a él en el nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. Padre, hoy renuncio a mi vida de pecado y hago pacto con mis ojos de no mirar el pecado, sino mirar tu palabra. Hago pacto con mi corazón de no desear a la mujer de mi prójimo, a no desear las pasiones vergonzosas, a no desear lo que hace daño a mi alma. Y quiero hacer pacto con mi sexualidad de no involucrarme en relaciones fuera del matrimonio. Padre, hoy renuncio y hago pacto delante de ti. Perdóname y lávame con la sangre de Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, hay perdón para usted. Y ese perdón está en Jesucristo. Si usted ha hecho esta oración juntamente con nosotros, usted tiene perdón de sus pecados y usted está en camino de ir al cielo. Si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Gracias, Señor.